Bueno, ahí está. Bueno, para que estábamos. Uh, ¿Qué pasó? no lo puedo minimizar a Zoom mientras estamos grabando, chicos. Mañana hay otra clase de consulta que puso Lau, ¿o no? Sí, o Juan tenía que poner a la mañana. Sí, Bueno, porque si no, no puedo. Bueno, vos tenés el TP, lo ponés vos. sí, yo la No comparto. podés, para que te pongo como, porque no lo puedo abrir. Si estoy grabando. Espérame, Para que te pongo como dale, anfitrión. Sí, ahí los pongo a ahí todos. voy. Ahí está. Ahí. Espérame, que voy llegando. Ahí. ¿Se ve? Sí. Sí, joya. Sí, Bueno, sí, se ve. eh, Ahí yo tengo preguntas que no están ahí. ok, decime. Es como que si yo quiero, o sea, el 2 y el 3 separarlos. Sí. Es como que Ujú. están muy juntos. ¿Se puede ver bien el área? ¿Me sirve o no? Porque están muy juntos. Eso es lo que no No, sabía. y pareciera que están bastante juntos, pero sí, Sí. habría que maximizarlo un poco para ver. Si llega hasta la línea de base, Mm, podrías, si hay si va así, sube, baja, llega a la línea de base y vuelve a subir, ahí sí lo podés integrar bien, pero ahí habría que agrandarlo un poco. Eh, Y si no, ¿cómo haría para separarlo? ¿Cómo harías? ¿Cómo haría? ¿Alguien sabe cómo haría? ¿Y con una rampa de temperatura o No sea, no sabía cómo? necesariamente. ¿Cómo harías? ¿Cómo? No, ¿qué tenés que hacer ahí en esa parte? O sea, que Ustedes contestan con una rampa de temperatura está mal. claro, que el tiempo de 3 sea más largo. ¿Y cómo haces para que el tiempo de 3 sea más largo? ¿Qué tenés que hacer con la temperatura? ¿Subirla o bajarla? Bajarla. Bajarla, ¿ok? Entonces, vos Ah, ok, podrías ok. hacer una rampa. Si vos mirás, si a vos te dicen que solamente querés resolver el 2 y el 3, Claro, ahí no. no, no, para escuchar. Si a vos te dicen Sí, que querés resolver el 2 y el 3, suponete que es el Uyen juntos, sí. lo que vos tendrías que hacer, sí, es verdad, es trabajar a una temperatura inicial más baja, ¿sí? Si a vos solamente te interesan el 2 y el 3, vos esperarías a que salga el pico 3 y después subís la temperatura para que el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 salgan todos juntos después, Ok. para Y hacerlo más si quiero, rápido. sí, sí. Y si quiero solo el 9 ahí sí tengo que hacer una rampa. No, ahí qué harías si no. solamente querés el 9. Ah, trabajo, subo la temperatura. Subís la temperatura porque los demás no te importa resolverlo. Ah, ok, sí. ¿Entendés? Sí, sí, ahora sí, sí. ¿Sí? Entonces, Y si vos si querés trabajar, si vos querés, por ejemplo, si vos querés, si solamente a vos te interesa el pico 1, no te queda otra que Sí, sí o sí el 2, el 3, el resto de los picos tienen que eluir, porque si no te quedan en la columna esos compuestos. Vos no es que podés cortar, claro. suponete que el 1 eluya al minuto, no es que a minuto y medio podés cortar y volver a inyectar. ¿Entendés? Sí, sí, tengo que esperar que lo usan todos. Tenés que esperar a que eluyan todos. Entonces vos podrías decir, bueno, pongo la temperatura para que uno salga solo y después aumento la temperatura, lo que fuere, mucho más. Poner que está a 100, lo pongo a 200, qué sé yo, no sé, todo es prueba y error, ¿sí? Para que Sí, luyan sí. todos más rápido y entonces yo los puedo optimizar el tiempo. Si vos tenés que ir, verlos a todos, resolverlos a todos, ¿qué harían? Si vos te interesan los 9 compuestos, si a ustedes les interesan los 9 compuestos, y supónganse que el 2 y el 3 tiene mala resolución, ¿sí? Es menor a qué número. 1,5 puede ser. Muy bien. Si entre el 2 y el 3 la resolución es menor a 1,5, ¿qué, qué harían? Y les interesan todos, ¿eh? Ahí sí bajamos la temperatura para que se separen bien. Y Y después, después del 8 al 9 así hacemos una rampa claro, de ahí aumentan la temperatura. temperatura para que el 9 eluya antes. ¿Y qué Ok. beneficio les da que el 9 eluya antes? Y que por ahí se hacía muy angosto el pico o algo, como que tenga una mejor resolución.
tiene una mejor eficiencia. Eficiencia. ¿Sí? Resolución es cuando se separan dos picos. Ah, ok. Sí, el 8 y el 9 están separadísimos, la resolución es buena. Sí, sí. Pero la eficiencia, o sea, el ancho del pico es demasiado grande. Quizás ese pico 9 está bien, ¿no? Pero supónganse que fuese más ancho, o uno podría optimizarlo y que el ancho fuera menor, el ancho de pico fuera menor. Eso hace que sea más sencillo poder poder integrar el área. ¿Sí? Si los picos, si no se define bien dónde empieza y dónde termina, al equipo le cuesta más poder integrar el área. ¿Sí? Sí, sí, ahora entendí. Y si es el Bueno, mismo, ponele gráfico, pero en HPLC, es lo mismo, pero ¿qué tenés que cambiar en vez de la temperatura? Ahí la temperatura, si los bien solventes. los solventes, ¿sí? La temperatura en HPLC es importante, no es que no es importante, ¿sí? Pero no se hace gradiente, no se modifica la temperatura de la misma forma que se hace en GC para poder ir mejorando la resolución, ¿sí? Sobre todo se usa cuando trabajamos, por ejemplo, con polímeros o con compuestos que tienen, con macromoléculas, ¿sí? Que quizás necesitamos disminuir la viscosidad en algún punto, entonces se puede aumentar la temperatura tienen como un hornito. ¿Se acuerdan que yo les mostré, bueno, por lo menos a lo de la tarde, que tenían como un hornito el equipo el otro, el nuevo, El UPLC. el UPLC? Bueno, eso es para mejorar, para modificar la temperatura, ¿sí? De la corrida. Pero sin embargo, si nosotros queremos cambiar la resolución, no vamos a modificar la temperatura, no vamos a generar un cambio tan grande la temperatura cuando lo hacemos en HPLC. Entonces, ¿qué hacíamos? Cambiábamos los solventes. Supónganse que esto era una fase reversa, ¿sí? ¿Cuál es la fase reversa? La que es que La No, fase móvil es polar. la fase no. móvil es Bueno, menos no polar, Ah, bueno, menos no polar. ¿sí? Porque Sí, sí. eh, son solventes, o sea, es algo comparativo, es algo relativo a la polaridad, ¿sí? Pero lo que nosotros nos fijamos es quién es el que es no polar, la o es estacionaria. menos La polar. estacionaria. La Claro. fase estacionaria es menos Estacionaria. polar que la fase móvil, ¿sí? Por ejemplo, puede ser ¿cuál? Un ejemplo, si yo les pido un ejemplo de una fase reversa. La C18 o C8. La Sí. C8 es C8, No. menos C18. polar. 18. Dice 18 es la más común de todas, ¿está bien? Entonces yo tengo una fase reversa y y es metanol agua 50-50. ¿Cuál? Para poder resolver el pico 2 y 3, ¿sí? Para poder resolver esos dos picos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué propondrían ustedes? ¿Qué hay que hacer con la fuerza de ilusión? La del 3 que tendría que disminuir para que tarde un poquito La más en fuerza de salir. ilusión es del solvente, ¿sí? Sí, ¿Está bien? Si vos decís la fuerza de ilusión del pico 3 tendría que disminuir, está mal. ¿Sí? ok. Entonces, entre el pico 2 y 3 tiene que aumentar ¿qué? Que el valor óptimo era mayor a 1,5. La resolución. Tiene que aumentar la resolución. Entonces, para aumentar la resolución, el tiempo de ilusión del 2 y el 3 debería estar más separado, ¿sí? Y el alfa debería ser mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué podrías pensar vos? ¿Qué podrías hacer con respecto a los solventes? ¿Vos querrías que la fuerza de ilusión sea mayor o que sea menor? Vos podés hacer que todos eluyan más rápido o hacer que todos eluyan más lento. En este caso, ¿qué te parece que haría que se separen? Y más lento, ¿o no? Más lento, claro, Ah, ok. para poder separarse mejor, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan más tiempo de interacción con la fase estacionaria, ¿sí? Si tienen más tiempo para interaccionar con la fase estacionaria, es más probable que haya una separación diferencial entre los dos analitos, ¿sí? Si la fuerza de ilusión es demasiado grande,
la fase móvil compite muy bien con la fase estacionaria para Sí, llevarse a los analitos, ¿sí? En cambio, si son un poco más distintas, o sea, si es un poco más polar la fase móvil, le compite peor, ¿sí? No, a los analitos les gusta más quedarse en la fase estacionaria que irse a la fase móvil, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que harían ahí? ¿Cuál de los dos componentes yo tengo que aumentar para poder disminuir la fuerza de ilusión, para hacer que sea menos parecida a la fase estacionaria? Aumento el agua que esté mayor Aumento el agua. que ¿Por qué el aumentamos el bolero. agua? Porque es más polar, es diferente a la fase estacionaria. sí, Claro. sí. Sí, entonces, como es más diferente a la fase estacionaria, entonces compite peor con la fase estacionaria por el analito. ¿Sí? Imagínense como que es tipo, los dos se lo quieren agarrar, y el que tiene mejor, el que es más parecido, compite mejor, ¿sí? Entonces, de estos analitos, ¿cuál de los dos es menos polar? Si estamos en una fase reversa, ¿el 2 o el 3? El 3 porque se queda un ratito más con la El 3 fase se queda un estacionaria. ratito más, claro. Claro. Entonces es menos polar. Le gusta más la fase estacionaria que al 2. Pero el 2 y el 3, el 2 también es un poco no polar. Entonces también le gusta quedarse en la fase estacionaria. Si la fase móvil es menos no polar, no va a tener, va a haber mayor interacción con esa fase estacionaria. En cambio, si la fase móvil es tan no polar que los dos tienen buena interacción con la fase móvil, van a eludir juntos. ¿Sí? Porque no va a haber una diferenciación. A nosotros lo que nos interesa es que los diferencien a los dos. ¿Está bien? Que no eluyan juntos. O sea, para poder determinar esas propiedades distintas. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, sí, ahora lo entendí. Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Los demás lo entendieron? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Digamos, eso es saber, y si fuese una fase normal, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo es la fase normal? Ya es al revés, la fase estacionaria es polar y Ujú. la móvil menos polar. Es menos polar, sí. Un ejemplo de una fase estacionaria normal, ¿cuál sería, por ejemplo? Sílica puede ser polietilenglicol, ¿sí? ¿Está bien? Y como solvente generalmente se usan metanol, o bueno, son dos solventes, no se usa agua, ¿sí? Como fase estacionaria, como fase móvil, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, una mezcla sería cloroformo metanol, ¿sí? ¿Cuál de los dos aumenta la fuerza de elusión, si aumento, ¿sí? Entre el cloroformo y el metanol, ¿cuál tengo que aumentar yo para que aumente la fuerza de elusión? ¿Tengo que aumentar el que va a ser y le va a competir bien a la fase estacionaria? O Claro, sea, que ¿y sería cuál es el que le cloroformo. compite mejor? No, Mm. ¿por Porque es qué? más, El meta, ¿por qué? más polar. El metanol es más polar, ¿sí? Entonces, en Ah, no ese caso, sabía. como estábamos en una Es fase un normal, alcohol. ¿sí? Que es polar, ¿está bien? Como la Sí, fase sí, normal sí. es polar, yo tengo que aumentar el más polar de los dos para aumentar la fuerza de elusión. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda de GC, de la guía? Sí, yo, profe, Ah, le puedo Sí. preguntar, perdón, Ujú. del 13A, 13A. ahí comparto. Ya comparto, ¿no? Bueno, Perdón. vamos a poner así, así se. Hola, Juan. Te he visto. ¿Cómo andás? A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Ahí subo. 13A. En creo este, que, sí. uy, perdón, no, No, no. creo que ya lo habíamos hablado, pero no me
quedó cerrado el tema de por qué se agrega el patrón interno. El patrón interno en el caso de GC se agrega por dos razones, que todo responde más o menos a lo mismo, ¿sí? En el caso del GC, el equipo de GC, para poder hacer la inyección, podríamos inyectar, por ejemplo, un volumen de aire, ¿no? Y analizarlo, ¿sí? Bueno, los de la tarde explicaron cómo era el Headspace, ¿sí? ¿Se acuerdan? Unos toman, ponen la muestra, ¿sí? Y la inyectan para tomar la muestra pueden tomar un volumen de aire, ¿sí? Y por más buena que sea la jeringa que nosotros usemos, es casi imposible de medir exactamente, ¿sí? Y lo mismo pasa con los solventes, ¿sí? Cuando yo tengo los analitos disueltos en un solvente, es difícil de medir la cantidad, ¿sí? El volumen tan pequeño que nosotros tenemos que inyectar, ¿sí? El error que se comete es muy grande. Y bueno, los gases además, como son compresibles, es difícil de medir el volumen, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es muy difícil poder medir el volumen de inyección con los elementos que se cuentan en los equipos más comunes, ¿sí? Hay inyectores automáticos que sí miden con mayor precisión, pero sin embargo, siempre tienen un error considerable, ¿sí? Y otra de las razones es porque como se suele utilizar en la gran mayoría de los casos, columnas capilares, ¿sí? Que tienen una capacidad muy pequeña, es decir, que se puede poner muy poca muestra, porque si no los picos, si ingresara toda la muestra que nosotros tenemos, saldrían picos muy anchos y no se separarían, ¿sí? Entonces, como yo tengo que, para poder evitar la saturación de la columna, lo que se hace es usar un sistema de split, ¿sí? Entonces, la muestra se divide. Una parte se ventea, y otra parte ingresa a la columna, ¿sí? Entonces vos pensás, ya medí un volumen con mucha inseguridad, ¿sí? Con un error grande. Y encima de que lo medí con un error grande, cuando entra el equipo, una parte se pierde. ¿Y cuánto se pierde? Y una parte, ¿sí? Es difícil de medir eso. ¿Está bien? Entonces, como es difícil de medir eso, lo que nosotros hacemos es como poner como una marca, ¿sí? Como una bandera, ¿está bien? Que va marcando. Entonces, el estándar interno es un analito es un estándar que es muy parecido al analito de interés, ¿sí? Entonces, nosotros suponemos que si yo inyecté menos de el analito, si inyecté menos volumen, voy a haber inyectado menos moléculas de analito y menos moléculas del estándar interno, ¿sí? Porque estaban las dos disueltas en ese volumen. ¿Está bien? En ese solvente. Y ahora, como tienen las características químicas similares, una vez que ingresaron al sistema de split, se supone que van a seguir un camino similar, ¿sí? Entonces, suponete, si había 20 moléculas de el estándar interno y 20 moléculas del analito, si solamente entran la mitad va a haber 10 y 10, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo puedo después comparar esas áreas, y cuando las comparo, como al estándar interno le pasó lo mismo que al analito, yo puedo ahora sí obtener una relación lineal entre la concentración y las áreas, la relación de las áreas en realidad en este caso sería. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. Ok. Entonces, por eso es por el error que hay en la inyección. ¿Está bien? ¿Y qué era cuando yo les digo, bueno, la inyección fue splitless? ¿Alguien se acuerda? Que una parte de la Que no se muestra entra en la descartaba. columna y la otra parte se ventea. Eso es cuando es split. Y splitless Ah, No splitless, se descarta. que está todo cerrado. está cerrado. ¿Y cuándo uso splitless? ¿Se acuerdan cuando se usaba splitless? Cuando tenés una muestra muy pequeña, Cuando tengo, creo que no, cuando tengo una concentración muy baja, cuando quiero medir algo que está en concentración muy baja que no va a saturar la columna. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero medir trazas de hidrocarburo,
no cierro el split o voy cerrándolo de acuerdo a cuánto o a cuál es la concentración que yo tengo, ¿sí? Esperada, lo abro o lo cierro para evitar la saturación de la columna, ¿sí? Porque si se satura la columna, vamos a obtener picos muy anchos que no se pueden resolver, ¿sí? Inclusive uno puede mejorar la resolución abriendo el split, ¿sí? Porque los picos van a ser más finitos. Entonces, si son más finitos, como salen más finitos, puedo mejorar la resolución porque disminuye el ancho de pico, ¿sí? ¿Está bien? Y acá dice, ¿por qué se añade el patrón interno en la etapa previa a la extracción? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué no lo agregan después directamente? ¿Qué pasa? Cuando se extrae, ¿se extraen todas las moléculas? ¿Todo se extrae? ¿O tiene una eficiencia la extracción también? Yo les pregunto si estudian también de paso, ¿eh? Yo ya probé la materia esta, espero que no me... ¿No? ¿Qué pasa? Cuando se extrae la eficiencia no es del 100%, en la mayorísima de los casos, no digo siempre porque no sé, ¿sí? Entonces, si yo puedo marcar cuánto perdí en la extracción, ¿sí? Se supone que lo que se perdió de estándar interno va a ser lo mismo que lo que se perdió de analito, ¿sí? Entonces, tengo en cuenta también ese error, ¿sí? En la cuenta después. ¿Está bien? Porque yo lo podría añadir después de la extracción, pero entonces yo me comí de contabilizar el error que tenía, que yo cometo al hacer una extracción, porque la extracción no extrae todo, siempre hay un error asociado a la extracción. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene otra duda, déjese. ¿No? ¿De otra Bueno, cosa? mejor. Yo tengo una duda en el ejercicio de HPLC de la Bueno, otra guía. Ahí ¿la voy. tenés, Ani? Sí, la tengo Bien. mal, por supuesto. Marisol, hoy te mandé el informe. Sí, lo vi. Gracias. No, de nada. Es- Ahora te hago una consulta de eso también, ya que... Bueno, Ahí voy. ¿Qué número de...? de los últimos, el 20 y 21. Mm, No entendí la consigna directamente, así que no lo pude ni plantear. O sea, no sé cómo relacionar la dice. observancia y... Dice, suponer que una muestra, una columna de HPLC produce picos gaussianos. El detector mide la absorbancia. Una muestra equimolar, o sea que tiene la misma molaridad, ¿no? De los compuestos A y B fue inyectado en la columna. El compuesto A tiene ese coeficiente de extinción molar y tiene una altura de 128 milímetros y un ancho medio de 10,1. Y el compuesto B, ahí dice cuál es el coeficiente de extinción molar, tiene un ancho medio de 7,6 milímetros. Lo que tenés que hacer es así, es lo siguiente. Vos pensá que el detector de HPLC mide absorbancias, ¿sí? Y va construyendo con cada absorbancia, a cada tiempo mide una absorbancia. Suponete que mide cada segundo, mide la absorbancia, ¿sí? Entonces, dice, bueno, si tengo 0,1 de absorbancia, voy a tener esta altura de pico. Si tengo 0,2, tengo el doble de altura, ¿sí? Y va marcando puntos, ¿sí? Y así va dibujando el pico, ¿sí? Claro, sí. Entonces, vos podrías decir
¿sí? Que 128 milímetros sería equivalente a la absorbancia. Ah, claro, y el coeficiente de Entonces, extinción es claro, para entonces con calcular el la coeficiente de absorbancia. extinción molar, vos sabés cuál es la concentración y podés sacar la altura. Porque la concentración es la misma. Y tendrías que sacar el área, ahora que lo estoy pensando. Sería el área para sacar toda la concentración. Pero puedo poner cualquier concentración porque no dice la Sí, pone concentración. uno. Pone uno. Ah, ok, está Es bien. la misma. Vos lo podés igualar Ah, después. claro, ¿Entendés? sí. Tendrías que Ah, sí, es verdad. calcular el área tenés que calcular, perdón. Hay algunos, es así. Lo podrías hacer con la altura, no estaría mal, ¿sí? Porque hay algunas, se puede integrar por la altura o por el área. Lo más correcto es integrar por el área, ¿sí? Pero en algunas circunstancias se puede hacer por la altura, ¿sí? Pero bueno, tendrías que calcular el área de ese triángulo, ¿sí? Con la altura y el ancho medio, ¿sí? Y de esa Ajá, forma podés calcular creo que es 2,35 si no me equivoco, por el ancho medio es la base del triángulo, sí, sí. ¿sí? Y ahí calculás el área y ahí lo relacionás. Ah, perfecto. Listo, no entendía bien cómo relacionar el tema de la absorbancia. Ok, claro, lo que pasa es que va midiendo absorbancias, Claro, ¿está bien? perfecto. Y el 21 Bueno, y el tampoco. 21 dice, una mezcla de compuestos fue sometida a una separación cromatográfica en fase reversa, con elusión por gradiente de solventes que variaba desde el 5 a 100% de acetonitrilo con un tiempo de 60 minutos. Todos los picos eluyeron entre 22 y 41 minutos. ¿Cómo optimizaría esta separación cromatográfica? Indica el porcentaje de la mezcla inicial y final. Ahí tenés que hacer una regla de 3. ¿Sí? Sí, pero relacionando qué, porque no Lo que no entiendo. sé es cuánto tiempo, no dice cuánto tiempo queda 5 y cuánto tiempo queda 100 el gradiente. ¿Qué va? ¿En línea recta? Bueno, supongamos que va en línea recta. ¿Sí? Habría que sacar cuál es la pendiente. En 60 en 0 es 5, en 60 es 100. Claro, ¿Está bien? Entonces vos sí. ahora necesitas, Perfecto, está perfecto. fíjate, en 22 minutos, cuál es Ah, la qué concentración, bien. ¿sí? Que te daría de acetonitrilo. Entonces arrancás de ahí. Ah, listo. ¿Está Sí. bien? Ujú, ¿Sí? Eso es algo estimado igual. No es que si vos lo tuvieras que hacer para la realidad, lo probás y ves qué tal. claro. No es que es así directamente. Pero Bueno, ahora, tenés que hacer como o sea, el gradiente, calcularlo. Normalmente no se hace, no va aumentando desde el tiempo cero al 60 minutos lineal, ¿sí? Se puede sostener un tiempo con un gradiente, después empezar con un gradiente, no, perdón, isocrático, después hacer el gradiente, ¿está bien? Pero acá vamos a suponer que de 5 a 100, que de 0 a 60 minutos va de 5 a 100, ¿sí? dale, perfecto. Buenísimo. Ahora me pongo a hacerlo a ver si sale. Dale. Y después tengo una consulta teórica Sí. de HPLC. Ujú, En el último punto del simulador de cromatografía, ujú. em, veíamos los efectos del espesor de la fase sólida. Sí, Entonces decía que, o sea, yo comparaba y subía la altura del plato, el sí, plato teórico. Eso en la teoría es que baja la resolución, claro. pero los ejercicios, o sea, las cuentas me daba que subía la Sí, resolución a medida que sí. subía el plato teórico. Y ¿Viste? no entendí por qué, qué Pero pasó ahí. viste que yo te escribí, es lo que pasa. Sí. Es así, como ese es el tema, es el simulador. Que es un Ah, simulador que es para vender columnas. sí, Entonces probablemente varían otra cosa, varían el flujo, algo varían para que les dé bien la resolución, para que vos compres la columna. claro. ¿Entendés? Fíjate Ah, después qué es lo que lo van cambiando.
me fijo como que lo en otros optimiza, ya el parámetros. programa lo optimiza variando otra cosa que vos no fijaste y Claro. bueno, y por eso tenés buena Está. resolución. Está bien. ¿Sí? Entonces no debería dar buena resolución eso. Claro, si vos solamente no sé si buena, se O debería sea, no debería dar disminuir. mejor Claro, resolución si siempre da el plato mejor teórico es más resolución. alto. Claro, Pero si sube, siempre. si sube la altura del plato teórico, no puede subir la resolución. La Así. resolución es la relación entre, bueno, la altura del plato teórico, o sea, es entre dos picos, ¿sí? Es la relación que hay entre dos picos. Pero no debería, porque va a ser el ancho, si el ancho de pico es menor, que es lo que nos dice la altura del plato teórico, Sí. mejoraría la resolución, porque es uno de los parámetros que nosotros tenemos en cuenta para calcularla. ¿Sí? ¿Me repetís otra vez eso último? Que si disminuye la altura del plato teórico, No, pero yo estoy diciendo al revés. O lo sea, mismo, aumenta bueno, lo la mismo al altura. revés. Si aumenta la altura del Claro, plato si teórico, aumenta la altura, significa que la aumentó el ancho. resolución, claro, pero la resolución disminuye. Claro, debería disminuir. Sí, Claro, ahí está. sí, sí. Perfecto. Pero bueno, nada, Es un error del simulador, si nada nosotros más. lo pensamos, teóricamente, digamos, si nos pudiéramos imaginar, el, em, si vos tenés una capa más espesa, ¿sí? Que está recubriendo la partícula, vos pensás que el Sí, camino que tiene, ¿se acuerdan que en la ecuación de Van Dinter tenía tres parámetros? Uno era la transferencia de masa, ¿sí? sí, La transferencia de masa que tiene que hacer desde la fase estacionaria a la fase sólida es distinta para aquellas moléculas o analitos que se absorbieron en la interfase para aquellos analitos que pudieron penetrar adentro de la capa, ¿sí? Si es una capa finita, el camino que sí o sí van a recorrer es más corto. Entonces sí, eso va a hacer que eluyan más juntos, pues no va a haber diferencia. En cambio, si es más ancho, esta que está acá tiene que recorrer todo este camino para poder encontrarse de vuelta con la fase móvil. Y esta que está acá, no, se encuentra enseguida y el equilibrio ocurre más rápido. claro. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, sí, o sea, si lo pensamos, si lo imaginamos, qué es lo que pasaría, como contando un cuentito, digamos, debería ensancharse el pico si es mayor el espesor de la película que recubre la la fase parte, estacionaria. sí, de la fase estacionaria. ¿Sí? Sí, Eso sería, y es lo perfecto. mismo si nosotros no tenemos un recubrimiento, es lo mismo lo que pasa con la partícula, ¿sí? Si la partícula es más pequeña, el camino es menor el que tiene que recorrer, Claro. ¿sí? Lo mismo, es Sí, exactamente la genial. misma eh, eh, razonamiento, es el mismo razonamiento. Buenísimo, gracias. Y lo mismo pasa cuando si las partículas son más grandes, hay mayor espacio intersticial, ¿no? Entonces la transferencia de masa desde la fase móvil a la fase estacionaria también es mayor cuando las partículas son más grandes, ¿sí? Claro, Eso no se ve con el espesor, pero sí con el tamaño de la partícula, que también varía en HPLC, ¿sí? Por eso mejora tanto con disminuyendo el tamaño de partículas. Ustedes piensen que primero lo hacían eh, con las bolitas de gelatina, ¿no? No eran de gelatina, pero son grandes las de Cefadex, son bolitas grandes las que hacen las que utilizan para hacer la cromatografía por gravedad. ¿Sí? No sé si la hacen, creo que en orgánica hacen cromatografía por gravedad, sin el equipo. Entonces, cuando vieron que disminuían el tamaño de partícula, aumentaba la eficiencia, por esto que estamos acá discutiendo, pero no pasaba el solvente, entonces le pusieron una bomba. Y ahora los nuevos equipos tienen partículas más chiquititas, mucho más chiquititas, con mayor eficiencia y bombas mucho más potentes, ¿sí? Para mejorar esto, para hacer corridas más cortas, con mejor resolución, mejor eficiencia. ¿Sí? sí, perfecto. Y además, ¿qué otra cosa más disminuye cuando disminuye el tamaño de la partícula? En HPLC. Hay otro de los parámetros que disminuye. Es uno que es más importante en HPLC que en GC. Los caminos múltiples. Claro. Pero bueno, eso lo relacionamos con el ancho de banda.
Sí, sí, sí. Sí, sí, porque mide la altura del plato teórico. Claro. Bueno, genial, gracias. De La nada. duda era esa de que tenía la contradicción, pero bueno, si es por el simulador, Sí, pues tendría que ver qué parámetros cambiaron. sí, sí, sí. Bueno, gracias. De nada. El punto 10 del cuestionario del TP6. Eh, sí, ese me toca. A ver, Bueno, que buenísimo. quería vista. Espero que voy a salir de pantalla completa. Lo Yo tengo acá. te pongo, si no, ahí Ana te lo pone. ¿Vos querés hacerlo en el pizarrón, Juan? Te lo, com- Sí, como quieran. te lo comparto. Ahí lo compartí en la pantalla, ¿no? Dale, déjamelo ver. Espérame un cachito que estoy tratando de acomodar la pantalla. Encito me tocaba todo. Eh, a ver. Y recién le vimos la cabeza al Enzuli. Sí. ¿Es ese? ¿Qué preocupaciones deben tomarse? ¿Ese? ¿El 6S es? No sé quién es, a ver, para. No, No, el 10 dijo, perdón. El el 10 10. quieren. No. Hasta El lo 10 quieren escribió. hacer. El 10 del TP6. Sí. Exactamente. Espera que quiero sacar esto. Ah, ya sé, ahí está. Ahí, así lo puedo. ¿Ven? Más o menos. No, en realidad yo no quiero ver me quiero ver cómo estoy escribiendo. Ahí está. Bueno, si querés dejamos de ¿Qué compartir, dice? no. Mejor, ¿no? La conductancia equivalente de una solución de ácido acético 0.02 molar es 32.22 a 25 grados centígrados. Calcule el grado de disociación y la constante de ionización del ácido. ¿Se ve? Bueno, supongan que tenemos ácido acético. Ustedes saben que se disocia para dar protones más acetatos. Cualquiera lo sabe eso. Si se acuerdan, química analítica 1. A ver, si inicialmente ustedes tienen una concentración C del ácido y en el equilibrio no se disoció, cuando se produce la disociación, ¿qué planteamos? Que acá habrá una cantidad de X, acá una cantidad de X y acá C menos X. ¿Pero qué es el grado de disociación alfa? Es lo que se disoció, X, dividido la concentración inicial, C. ¿Para qué hago esto? Ustedes saben que esto lo puede plantear, en vez de X, lo plantean como C por alfa. C por alfa, ¿está? Y esto es C menos C por alfa, es decir, C por 1 menos alfa. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, la conductancia de una solución, tengo que dibujar. Perdí el borrador, pero lo tenía por acá, acá está. La conductancia de una solución se debe a la conductancia de los protones más la conductancia del ion acetato. ¿Está? Entonces, ¿esto qué es? Si la concentración es 0.022 molar, esto, la conductancia que ustedes leen acá, que es 32.22, es un alfa por la conductancia equivalente a dilución infinita del protón, más un alfa por la conductancia equivalente a división infinita del acetato. Y esto lo sacan de tablas. Baja, Anita, deben estar los datos en tablas ahí. ¿Puede ser? Si no me fijo en la mía que tengo acá. Ahí está. ¿Cuánto es la del acetato? Acetato, espérame, ya voy.
41 es, Juan. Sí, 41. Muy sí. bien. Entonces, el valor este de No, eso. Te vas con tu 32.22 será el alfa que esté disociado por el protón por 350 más lo que esté disociado del acetato, que justo, no, a ver, espera que lo voy a ver ahí, saqué, que es 41. ¿Está? Entonces, el grado de disociación que ustedes quieren calcular será 322 dividido, lo sacan factor común, lo sacan acá, 350 más 41. ¿Se ve? Perdón, 32.22. Y eso les da, no me acuerdo, ¿tienen la calculadora ahí? No, yo no tengo cálculo. ¿A los chicos no tienen ninguno? Bueno, a ver. Bueno, pero da Ahí esa lo cuenta. tengo. 8,24 puede ser. ¿Qué? 8,24. Ah, pará, porque es 32. Sí, es Emi, ¿no 32. dejas de compartir así se ve mejor? ¿No? Por ahí está muy chiquitito. Yo por lo menos no veo. Ahí está. Puede Perdón, ser que perdón, dé perdón. 0,082. Sí. Muy Ahí está. bien. Pantalla completa. ¿Sí? Entonces, esto da 0.082. ¿Y qué nos pedía el problema? ¿Qué querían encontrar? Tenemos que calcular el grado de disociación, ya está, es decir, 0.082 multiplicado por 100, 8.2%, y además la constante de disociación del ácido. Y bueno, si plantean K, será igual a concentración molar de protones por concentración molar de acetatos dividido la concentración molar de ácido acético sin disociar. ¿Y esto se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Juan. Entonces, K será concentración molar de protones será C por alfa. Concentración molar de acetatos, C por alfa. Concentración de ácido acético será C por 1 menos alfa. ¿Ah? Pueden simplificar acá y les va a quedar que la constante de acidez será C por alfa cuadrado dividido 1 menos alfa. Y ahí les da. Bueno, dice Bárbaro, gracias. De esa misma guía, Espectacular. ¿podemos hacer el 11 y ver los gráficos? Perfecto, ¿cómo no? Bien. Espera que borro. Y del 11. Usando los valores de conductancia equivalente a dilución infinita, describa la forma general de la curva de titulación en los siguientes casos. A ver, acá no les piden que indiquen la contribución particular o de cada ion. Es la curva general. Entonces, ¿qué vamos a graficar en función de qué? ¿Se acuerdan? Vamos a 1 sobre graficar R corregido. 1 sobre R corregida en Y en X función el del volumen. volumen del titulante que ustedes estén utilizando. ¿Cómo es la curva de titulación con hidróxido de sodio? ¿Cómo es el análisis? Lo que tienen que hacer es el análisis
no con el reactivo, sino con lo que está pasando. Es decir, cuando agreguen hidróxido de sodio, lo que van a tener en solución son iones sodios más iones oxidrilos. Y como les dije, el reactivo titulante lo ponen sobre la flecha. Como resultado de eso, ¿qué obtienen? Obtienen iones sodio más iones cloruros más agua. ¿Mm? Esto que quede claro que es antes del punto de equivalencia. Entonces, ¿cuál es el resultado total de todo esto? A ver, lo que están haciendo es cambiar. Voy a agarrar otro color cualquiera. Están cambiando los iones oxidrilos por iones cloruros en la titulación. ¿Están de acuerdo? Y si ven las conductancias equivalentes a dilución infinita, la del oxidrilo es 198 y la del cloruro es 76. Así que como resultado, ¿qué va a estar pasando? Va a estar disminuyendo la conductividad hasta que llegan al punto de equivalencia. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Tienen cloruro de sodio, pero empiezan a agregar ácido clorhídrico. Es decir, que después del punto de equivalencia van a tener los sodios, que están siempre, más los cloruros que estaban, y al agregar ácido clorhídrico van a estar agregando protones y más cloruros. ¿Se ve? Entonces, como resultado, después del punto de equivalencia, la conductancia de la solución tiene que aumentar. ¿Cómo encuentran el volumen en el punto de equivalencia? Dijimos, se le dan importancia a las lecturas de conductancia alejadas del punto de equivalencia. Entonces toman valores acá y trazan una recta, toman valores acá y trazan otra recta. Donde se intersecten esas rectas, tendrán el volumen de equivalencia. ¿Se ve? Sí, sí, eso se entendió. Perfecto. Sigo. Nitrato de plata con cloruro de potasio. De nuevo, ¿qué sucede en el B? Hacemos el análisis. Tenemos nitrato de plata, plata más nitratos. Cuando le van agregando cloruro de potasio, ¿qué sucede? Precipita el nitrato del cloruro de plata, AgCl sólido, ¿sí? Y siguen con los iones nitratos, pero van agregando iones potasios. Entonces, ¿qué está sucediendo en el principio de la titulación? Los iones nitratos están igual, pero lo que veo es que estamos cambiando iones plata por iones potasio. Si van a la tabla y encuentran las conductancias equivalentes a dilución infinita de la plata y del potasio, la plata es 62 y el potasio es 74. Entonces, cuando grafiquen de nuevo, me quedó torcida la... Cuando grafiquen 1 sobre R corregida, ojo, en función del volumen del titulante, lo que van a ver es que en realidad, como están cambiando iones platas por potasios, la conductancia de la solución va a aumentar. Es decir, la curva va a tener algo así. ¿Sí? Esto es antes. ¿Y qué pasa después? Después no va a precipitar más cloruro de plata porque se acabó. Van a tener los iones nitratos que estaban en la solución, más los potasios,
y van a agregar más iones potasios y más iones cloruros, que se disocia. Por lo tanto, la conductancia de la solución va a aumentar. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo encontramos el volumen en el punto de equivalencia? Prestamos atención a los volúmenes de conductancia alejados del punto de equivalencia y trazan la recta correspondiente. ¿Se entendió? Sí, sí. Sigo. ¿Qué pide? Ácido acético con hidróxido de sodio. Característico de la titulación de un ácido o base débil con un ácido o base fuerte. ¿Está? En cualquiera de los dos, ya sea amoníaco, ácido acético, ácido propiónico, metilamina, una base débil. ¿Qué va a suceder? Esto está en el video, pero no importa. Antes del punto de equivalencia, el ácido acético, ustedes saben que es un ácido bastante débil y se disocia dando protones más acetatos. ¿Eh? Entonces, al principio de la titulación, ¿qué tienen? Protones más acetatos y agregan hidróxido de sodio. ¿Sí? Como resultado, van a formar iones sodios, iones acetatos y agua. Es decir, ni bien empieza la titulación cuando agregan las primeras gotas, el resultado de todo este es intercambiar los protones por iones sodios. ¿Ah? Es decir, la conductancia disminuye levemente. Pero ¿qué pasa? Cuando formaron una cantidad pequeña de acetatos, lo voy a poner acá para que lo vean, cuando formaron una cantidad pequeña de acetatos, todavía tienen ácido acético en la solución, entonces ¿qué se les forma? Un buffer. ¿Eso qué significa? Que la concentración de protones es prácticamente constante. ¿Está? Y en este caso va a ser de un pH más o menos 4,8, 4. Por lo tanto, a medida que sigan agregando hidróxido de sodio, lo que van a hacer es tener el ácido acético que prácticamente está sin disociar, con el agregado de hidróxido de sodio, todo esto es antes del punto de equivalencia. Van a formar acetatos más sodios más agua. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la gráfica? De nuevo, graficamos la inversa de la resistencia a la solución corregida por dilución en función del volumen. Al principio, la conductancia disminuye un poquito, pero después se forma ácido acético sin disociar y el efecto es, a medida que agregan hidróxido de sodio, generan más acetatos y sodios. Por lo tanto, la conductancia aumenta levemente. Y después del punto de equivalencia, ¿qué pasa? Están agregando hidróxido de sodio en exceso. Entonces, están agregando oxidrilos que conducen mucho. Por lo tanto, la conductancia aumenta un montón. ¿Se ve? Tiene una pancita, una zona que es lineal, y después se va lineal. ¿Cómo evalúan el punto? Esto es lo mismo que hacer amoníaco con ácido clorhídrico. Es decir, un débil con un fuerte. Va a pasar lo mismo. Entonces, el volumen de equivalencia va a estar por acá. ¿Qué harán? Tomarán los puntos alejados del punto de equivalencia, pero en esta zona lineal. Es decir, que van a trazar la recta así. Y de nuevo, en el exceso tomarán los puntos alejados del punto de equivalencia del agregado del exceso de hidróxido de sodio. ¿Se ve? Sí, 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 ya me La que quedó esto, sigue, lo tenía.
Pero ¿Perdón? entonces, ¿qué sigue va a ser igual? Porque tenemos La D, una base débil, sí, con el ácido fuerte. sí, exactamente igual a esta. ¿En qué difiere el análisis? En las especies que vamos a tener en cuenta. Es decir, si ustedes tienen amoníaco, ¿está? Esto con agua va a dar oxidrilos y amonios. ¿Están de acuerdo? Entonces, al principio de la titulación, cuando agreguen el ácido clorhídrico, van a consumir estos pequeños oxidrilos y se forman amonios. Este amonio con el amoníaco que está en exceso forma el buffer. ¿Mm? Entonces, esta es la zona de acá. Cuando siguen agregando ácido clorhídrico, la idea es que el amoníaco, que está prácticamente sin disociar, al agregarle ácido clorhídrico, va a formar amonio más cloruros. Positivo. Entonces tenemos esta zona de acá, donde la conductividad aumenta porque de una especie sin conducir, están agregando iones que conducen relativamente bien. Y después en el exceso, ¿qué pasa? Van a agregar protones y cloruros. Están agregando protones, que es la especie que más conduce. Por eso la pendiente aumenta tanto. ¿Se ve? Y el último, que es muy parecido al que vi que van a tomar en el parcial, no es verdad, pero es para que los hagan razonar. ¿Qué tienen? Hidróxido de sodio, amoníaco y clorhídrico. Bueno, evidentemente, la base fuerte se va a titular primero y después titularán la base débil. Entonces, ¿cómo será la gráfica en este caso? Lo hago en un continuo. Primero, una disminución muy importante de la conductancia. ¿Por qué? Porque están los oxidrilos del hidróxido de sodio. Cuando prácticamente lo han titulado, miren que es una base fuerte, van a agarrar los pequeña cantidad de oxidrilos del amonio y se va a formar un buffer porque van a tener amonio con amoníaco. Entonces esto hará así y así. Y al final de la titulación, cuando titulen todo el amoníaco, van a agregar exceso de ácido clorhídrico, que como tiene protones, aumenta notablemente la conductancia. Acá tenemos dos puntos de equivalencia. ¿Y qué zonas tenemos que tener? Todas alejadas de las neutralizaciones. Es decir, tomaremos en cuenta estos puntos de acá, tomaremos en cuenta estos puntos de acá, y tomaremos en cuenta estos puntos de acá. ¿Sí? Entonces tendrán esta recta, bueno, se me quedó, esta recta de acá, y esta recta de acá. Y esto es re fácil. Acá, cuando se intersecten estas rectas, tendrán el volumen de equivalencia donde han titulado el hidróxido de sodio. Y cuando se intersecten estos puntos de acá, esta zona, ¿sí? Será el volumen de equivalencia que corresponda al amoníaco. ¿Se ve? ¿Fácil o difícil? Es Sí, intuitivo, ¿no les ahora sí es parece? presentación. Gracias. Por favor. Profe, y en el 7 que dice, ¿es posible titular el ácido clorhídrico con el nitrato de plata? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la Creo que no respuesta sé. no es simple. Primero, para que una titulación conductométrica sea eficiente, tiene que haber un cambio importante en la conductancia de la solución. ¿Qué pasaría si ustedes titularan ácido clorhídrico con nitrato de plata? Al principio de la titulación van a tener protones y cloruros. Cuando agreguen el nitrato de plata, ¿qué va a pasar?
se va a formar cloruro de plata sólido más los cloruros que están, más los nitratos. ¿Se ve? Entonces, el efecto acá, básicamente, perdón, más los protones que no se titularon. El efecto acá, básicamente, en un lugar donde tienen protones y cloruros, están agregando nitratos. Si se fijan, la conductancia equivalente del nitrato respecto del protón es muchísimo más pequeña. ¿Sí? Entonces, no habría un cambio importante. Pero además hay otro factor. ¿Cuál? Que está con el nitrato de plata. ¿Sí? El cloruro de plata, de alguna manera, es soluble en medio ácido. Y además, el cloruro de plata, en exceso de cloruros, puede formar complejos que son solubles. AgCl2 menos. ¿Está? Entonces, ¿qué significa? Que cuando agreguen las primeras gotas de nitrato de plata, como hay un gran exceso de protones y de cloruros, en realidad no va a precipitar. Porque lo que va a hacer es, se va a formar un compuesto soluble de cloruros con plata en medio ácido. ¿Mm? Esto viene de la química analítica 1. Pero la respuesta es no. No se puede. ¿Por qué? Al agregar el nitrato de plata, no hay un cambio importante en la conductancia de la solución porque todavía están los protones presentes. Y segundo, el cloruro de plata sólido, de alguna manera, es soluble en exceso de ácido clorhídrico, porque forma este complejo en medio ácido. Entonces, cuando agreguen las primeras gotas y un volumen importante del nitrato de plata, no van a obtener precipitado todavía. Estrictamente, ¿qué sucede? Cuando uno hace una titulación conductimétrica, hay un equilibrio que predomina, que es el de neutralización. En cambio, acá tenemos dos equilibrios, ¿sí? El de la formación del precipitado y el de su solubilización. Entonces, como no hay un equilibrio único, no hay un cambio gradual en la conductancia de la solución. ¿Se ve? Sí, se entendía mejor. Me alegro. Rocío, ¿vos preguntabas por la pregunta 6 de este cuestionario? Sí, la 6, ya que estás, Juan. Perfecto. ¿Qué precauciones se debe tomar en una titulación conductométrica? Está ahí. Bueno, primero, ustedes saben que la especie que se está titulando tiene que estar mucho más diluida respecto del titulante. ¿Ya? Segundo, la temperatura es realmente importante porque cambia mucho la conductividad de los iones con el cambio de la temperatura. ¿Está? Y a ver, ¿qué más? ¿Qué precauciones de tomarse la titulación? Primero, que el titulante esté de 10 a 20 veces más concentrado que lo que van a titular. Debe controlarse la temperatura. Y la corrección que hay que hacer es la corrección por dilución, porque a medida que ustedes aumenten la conductancia de la solución, depende de la concentración. ¿Sí? A mayor concentración, aumenta, no en forma lineal. Entonces, cuando está diluido, ustedes están leyendo conductancias menores que las que correspondan. Recuerden siempre en una titulación, ¿sí?, que la conductancia R debe corregirse, R corregida, es R leída por el volumen inicial más el volumen de titulante que agregaron dividido el volumen inicial. Es decir, R
corregida necesariamente tiene que ser mayor que R leída. ¿Sí? Ojo con ese dato. ¿Ah? ¿Qué más? Cuéntenme. Dice gracias, Rocío. ¿Tiene alguna otra pregunta? Les iba a comentar que estamos por armar una clase de consulta mañana a las 13 horas. ¿Les viene bien? ¿Van a estar disponibles? ¿Virtual o presencial? Virtual. Virtual, como ahora. ¿Pueden todos ustedes? ¿Cuántos Yo tenemos? no puedo, 1, profe. 2, puedo, no 3, tengo 4, problema. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un montón tenemos. Bueno, Sí. no, 10. Esta es Anita. Ah, sí. Bueno, igual hay algunos que no están. Había una chica que recién dijo, no me acuerdo quién era, que estamos grabándole la clase para alguien, así que quizás ella puede unirse mañana si tiene alguna otra duda. No sé, Bueno, no sé. bueno, a ver, no, entonces confirmamos. Mañana a la 1 vamos a hacer una clase de consultas. Ok. La otra creo que es el domingo a las 12 del mediodía, ¿no? Solo va a estar Yo por el tengo las mal 12. día. Yo no voy a la cancha, así que. Pero no hay No partido. hay, no hay partido, Juan, juega la No hay selección. partido, claro. Juega Argentina, ¿a qué hora? Como sé, ¿eh? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, no sé si quieren. Si no, nos vamos a cenar. Exacto. Emily, haceme un favor. No. Sí, decime, no, era Lucy la que decía no, ¿eh? Ah, sí. Pasame el PDF del Zoom del departamento. Porque yo no lo tengo. Bueno, ¿O cómo accediste vos a esto? y ahora te lo busco. No, lo tenía guardado, No, la si tenía no, ahora en guardada. un rato te lo busco, Juan, también. Ahora lo busco, Dale, si me lo pasan por WhatsApp Sí, o lo que sí. sea. Ahora lo busco y ahí te... Porque estuve buscando y no sé si Andrés lo levantó a principio del cuatrimestre. Y lo mandó por Y si lo mail. levantó no lo tengo. Me parece que lo mandó por mail, pero bueno. Bueno, le tengo la grabación, así es más corto el video. No sé, alguien puede como... Dale, sí.